Como saben, durante la contingencia hemos estado planeando para ustedes una serie de webinars de personajes que nos parecen bastante interesantes y hoy no es la excepción. Hoy está con nosotros Ernesto Llamas. Ernesto es un viejo amigo. Nos conocimos en la licenciatura en Biología en Facultad de Ciencias hace unos ayeres. Y bueno, pues aquí está con nosotros para compartir un poquito de lo que ha hecho. Él se fue a hacer el doctorado al extranjero, está en Alemania ahora, pero seguramente la mayoría de nosotros lo reconocemos porque fue el creador de Sketching Science. Me atrevo a decir que todos en la comunidad hemos compartido al menos una vez algún meme de Sketching Science. Y pues bueno, aquí está el creador de esa fanpage. Y pues Ernesto, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, les platicaré a la audiencia que pues, Ernesto está ahorita en Alemania, entonces bueno, para él es un poco tarde. Esa es la razón por la que ahorita estamos transmitiendo más temprano de lo habitual. Y pues bueno, muchas gracias Ernesto y pues esto ya la audiencia. Hola a todos, gracias Jorge por la invitación. Estoy muy contento de que les pueda hablar por aquí en estas tecnologías por webinar. Y les voy a hablar un poquito de los proyectos, bueno, del proyecto de ilustración científica que tengo. Esta charla se denomina Comunicación Científica a través de ilustraciones y redes sociales. Que como Jorge les contó, tengo esta plataforma digamos, de divulgación científica mediante memes, que se llama Sketching Science. Bueno, como Jorge les contó, pues escogimos el camino difícil. En lugar de tener un trabajo normal donde se gana más dinero, elegimos una carrera en ciencia donde las oportunidades son menores, hay menos trabajo y hay menos oportunidades, pero es una carrera muy gratificante y la verdad que hacer ciencia es algo que es bastante bonito y bueno, te deja ser curioso y ser creativo y explotar un montón posibilidades y aparte también te da la posibilidad de estudiar en el extranjero. Como Jorge les contó, yo estudié biología en la Facultad de Ciencias hace unos años, en el 2007 creo que empecé. Después hice una maestría en el Instituto de Biotecnología, la maestría de Ciencias Bioquímicas. Y por ahí del 2014, iniciando el año, me fui a Barcelona, al CRAC, que es Center for Research in Agricultural Genomics, y ahí hice un doctorado en biotecnología. Entonces, durante el doctorado surgió este proyecto de comunicación científica como un hobby. Yo tenía un iPad y estaba en los seminarios y tomaba apuntes y no sé, siempre me interesó la ilustración y el diseño. Entonces yo iba dibujando los resultados, los gráficos, fotos, microscopías y todo empezó así, con un iPad dibujando con un pencil. Después, hace 2 años me mudé a Alemania. Estoy haciendo el postdoctorado en un centro de envejecimiento, donde se estudian varias enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Huntington y Alzheimer. Estoy ahora en la Universidad de Colonia, en Colonia. Y bueno, voy a introducirles un poco qué es la comunicación científica. Primeramente, la palabra ciencia deriva del latín scientia, que significa conocimiento, que entonces podemos definir que comunicar ciencia, la comunicación científica, es la forma de comunicar conocimiento. Entonces, hay muchas formas de hacer esta comunicación científica. Hay comunicación entre científicos y la que yo estoy tratando de hacer, que es la comunicación entre científicos y el público. Por ejemplo, en la antigua Grecia se impartía, el conocimiento se divulgaba mediante debates públicos y ahora en la actualidad podemos hacerlo mediante redes sociales, mediante la televisión y mediante otras plataformas. Y lo que yo trato de hacer con este proyecto de Sketching Science es usar humor, storytelling, metáforas y memes sobre todo, que están muy de moda y muy viralizados en el internet y en redes sociales. Bueno, la ciencia puede ser, como les dije, puede ser comunicada en diferentes maneras. Antes teníamos el periodismo normal, que es a través de periódicos, de revistas, de televisión y de la radio.
estas formas tienen la ventaja de que llegan a muchísimas personas. También son de bastante buena calidad y están bien escritas o bien presentadas. Y también hay eventos que son face to face, que tú te encuentras con las personas y que interactúas. Entonces estas son las clases, los museos, debates, ferias científicas, festivales de ciencia, etcétera. Y ahora, con el Internet tenemos la interacción online, que es a través de sitios web, de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Tenemos blogs, tenemos podcasts y también como la televisión y la radio, esto llega a muchísima gente. De hecho, me atrevería a decir que llega más gente que la televisión, por ejemplo. Entonces, la ventaja que tenemos de usar estas herramientas es que hay interacción directa entre el científico y el público. O sea, yo me puedo comunicar con el público mediante Facebook, mediante Twitter, mediante email y mediante otras formas. Y el contenido siempre puede ser accesible en cualquier parte del mundo y es controlado por el científico. Entonces, esta es la parte que estoy explotando un poco. Entonces, la comunicación científica puede ser escrita, puede ser hacer videos en YouTube, puedo hacer ilustraciones, que es en mi caso. Entonces yo me decidí a explotar esto, la comunicación visual. Hay algunas veces que los científicos necesitamos explicar cosas que son muy complejas y que mediante un dibujo o una ilustración se hace mucho más fácil. Entonces, las imágenes tienen un gran poder, una imagen habla más que 1000 palabras, y es por eso que la ilustración científica y la médica siempre ha tomado un rol muy importante en la comunicación. Por ejemplo, estaba Ramón y Cajal, ganador de un premio Nobel hace unos cuantos años, y él, por ejemplo, para explicar sus hallazgos o sus descubrimientos, como no tenía cámaras digitales, en ese entonces lo que hacía era mirar por el microscopio y dibujar lo que veía, como eran las neuronas y el sistema nervioso, como pueden ver aquí. Y también hacía ilustraciones de neuronas. Entonces, esta es o sea, en lugar de explicar cómo es una neurona, tú ves el dibujo y dices, wow, qué compleja es, y te das una idea de para qué funciona esta célula. Entonces, la comunicación visual es muy importante para los científicos. Y yo, como Ramón y Cajal en mi doctorado, decidí comunicar la ciencia mediante ilustraciones para ser más didáctico, más visual. Entonces, yo de formación soy digamos, biólogo molecular de plantas. Estudiaba en el doctorado de Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo. Y como Ramón y Cajal, trataba de hacer dibujos o sketches de mi investigación, de lo que yo hacía. Entonces, de esta forma me permitía, pues, ser más claro y más didáctico. Y como les dije, yo trabajaba con la planta modelo Arabidopsis thaliana. Para la gente que no la conoce, por ejemplo, es mucho más ilustrativo si yo le enseño una ilustración, una imagen de la planta. Entonces, es una planta pequeñita que tú puedes crecer en placas Petri, como pueden ver en esta imagen, y tiene un ciclo de vida relativamente corto. Entonces, enseñando estas imágenes, la gente, mira, este es Arabidopsis, la identificas y es mucho más didáctico. Después, en el doctorado, específicamente trabajé con el cloroplasto, que son los organelos de las células vegetales, y también una forma de ilustrarlos es con esta, y con esto te puedes dar cuenta de detalles que tiene en la ultraestructura del cloroplasto. Enseño las diferentes partes. Entonces, usando imágenes puede ser muy visual, explicando algunos conceptos científicos, que es lo que yo trataba de hacer durante mis presentaciones, al escribir un artículo científico, al escribir cualquier cosa. Siempre yo incluía estas imágenes para ser más claro y generar más impacto y comunicar de mejor forma. Porque a veces es muy complejo la ciencia que hacemos, por ejemplo, vías metabólicas, compuestos que se producen en plantas. Tú puedes explicar esta vía metabólica del ciclo de Calvin y la vía MEP, que produce isoprenoides, que son unas moléculas que son importantes para las plantas, que son esenciales. Por ejemplo, tú muestras esto, pero no tiene mucho sentido igual para una persona que no estudia estas vías de metabolismo en el cloroplasto, por ejemplo. Pero al mostrar imágenes y decir, bueno, esta vía produce compuestos que son importantes para la fotosíntesis, que es decir, que es como capturan las plantas mediante energía solar y producen carbohidratos, por ejemplo, que estos compuestos también sirven para hacer drogas,
que estos compuestos sirven para comunicación entre plantas y para la defensa, y que también estos compuestos son nutritivos y son precursores de algunas vitaminas. También estos compuestos son reguladores de hormonas, entonces tú puedes mostrar que las plantas florecen por estos tipos de hormonas o que tienen este tipo de patrón de branching, o también que estos compuestos sirven para la germinación de las semillas, como podemos ver en la imagen. Entonces esta es una forma visual de explicar que yo trabajaba con esta vía que contribuye a la producción de un montón de compuestos que tienen distintos papeles en el desarrollo de la planta y en muchos otros procesos. También otra forma que usaba las ilustraciones durante mi doctorado era para ilustrar protocolos, porque algunas veces tú lees el protocolo, te explica en un seminario, pues hicimos este método, centrifugamos, aislamos y bla, 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 pero no te queda claro en la presentación o durante el texto cómo fue. Entonces lo que yo hacía es ilustrar los protocolos. Por ejemplo, en esta parte yo decía que aislaba los cloroplastos, por ejemplo, los ponía en este tubito de Eppendorf y después los trataba con este compuesto, con lincomicina en este caso. Entonces así la audiencia se da una imagen o una idea de cómo es que tú tienes los cloroplastos aislados, que si lo tienes en un tubo así, que lo tienes que centrifugar. Entonces yo también ilustraba los procesos como centrifugación para dejar más en claro lo que tenía que hacer. Por ejemplo, en biología molecular de plantas usamos una técnica que es agroinfiltración. Entonces tú la mencionas durante la presentación o durante el protocolo, pero si muestras una imagen de cómo es realmente el proceso y la técnica mediante esta imagen, la gente se puede dar cuenta de lo que realmente hiciste el trabajo y queda mucho más claro el proceso. También otras formas de representar protocolos es con esto, con pasos. Por ejemplo, lo que yo hacía durante el doctorado de crecer las plantas de la Arabidopsis thaliana en medios, en placas Petri, como podemos ver aquí. Y luego las transferían a otras placas que contienen otro compuesto químico para inhibir alguna enzima en las plantas. Entonces, aquí muestro el proceso detalle a detalle. Primero las crecía en una placa, después con unas pinzas las transfería al medio con el tratamiento o al medio con otro tratamiento y después recolectaba el tejido por diferentes puntos. Entonces, así de esta forma yo ilustraba cómo había hecho mi protocolo y cómo había llegado a los resultados que tenía durante mi doctorado, por ejemplo. También otra forma muy ilustrativa es diseñando las proteínas o ilustrando las proteínas. Por ejemplo, yo trabajaba con esta enzima que forma un homodímero, pero cuando hay estrés, este homodímero o estas proteínas no tienen su configuración nativa o su configuración 3D normal, porque las proteínas se despliegan, se desnaturalizan, entonces se pueden desplegar y formar agregados. Entonces, viendo esta imagen, tú te das cuenta de cómo la proteína puede pasar de estar en su estado normal a pasar a estar en un estado agregado. Después ya puedo meter más ilustraciones con otras proteínas interactoras que evitan este problema de agregados, que son algunas chaperonas o para refoldear y mandar al estado original o degradar la proteína de plano. Entonces, mediante estas imágenes, yo demostré un proceso que pasa en la célula con estas proteínas, que son más ilustrativas. Al final de mi doctorado decidí empezar a, no sé, a mostrar como los resultados generales de mi proyecto y decidí hacer cómics para explicarlo. Entonces, yo con esta infografía lo que pretendía es explicar a la gente que no es experta en el tema o en el campo, qué fue lo que hice durante el doctorado. Entonces, esto se le llama storytelling y es una buena forma de eso, de dar a conocer los resultados de los científicos a gente que no es experta en el campo. Entonces, como les decía, yo trabajo con una proteína de cloroplasto que cuando está funcionando correctamente es porque está plegada, como podemos ver aquí. Cuando haya estrés se puede desplegar y puede formar agregados. Entonces, este proceso, para explicarlo de una forma más fácil, yo pensé, bueno, puedo explicarlo con un avión de papel. Un avión de papel, cuando está bien doblado, bien plegado, puede volar y cumple su función. Pero cuando hay algún estrés o no está bien hecho el avión, tienes un avión defectuoso que no hace su función y no vuela correctamente.
y después puede generar estos agregados con otros aviones de papel. Entonces, esta es una analogía de cómo las ilustraciones te pueden explicar procesos complejos que pasan en la célula, y estos procesos que pasan, estos agregados de proteínas, yo los estudiaba en plantas, pero son muy importantes también en humanos, en neuronas sobre todo, porque cuando tienes este problema de agregados de proteína, en las neuronas se generan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Huntington, Parkinson, entre otras, y este proceso es importante y está poco estudiado en plantas. Entonces, las proteínas también se agregan en cloroplasto, y estas proteínas en el cloroplasto son importantes para hacer la fotosíntesis, que es muy importante para las plantas, que es esencial. Y lo que yo demostré es que cuando una planta está estresada, las proteínas que están en la planta, en lugar de estar foldeadas o bien plegadas y activas, se agregan y causan problemas porque estas proteínas son tóxicas y causan muerte celular. Entonces hay que resolver ese problema, y cuando el cloroplasto detecta estas proteínas agregadas, está estresado, manda una señal al núcleo, que es lo que yo trataba de explicar. Entonces yo hago la analogía de que el cloroplasto tiene un WhatsApp y le manda una señal al núcleo, y le manda un WhatsApp y le dice, oye, núcleo, tengo un problema con proteínas agregadas. El núcleo lo recibe y le dice, bueno, relájate que te voy a mandar un poco de ayuda. Entonces manda unas maquinarias moleculares que se llaman chaperonas, que evitan estos agregados y que hacen que las proteínas vuelvan a ser activas. Entonces el cloroplasto otra vez deja de estar estresado y es un cloroplasto funcional, y no, la célula no muere o el cloroplasto no se daña. Entonces, con esta infografía traté de explicar a grandes rasgos todo mi trabajo de doctorado. Entonces, con esto pretendo que llegue a más gente, que la gente se interese en la investigación básica, que también esto podría tener aplicaciones en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Y de hecho, esta investigación me trajo a Colonia, aquí a Alemania, porque de pasar a estudiar plantas, bueno, sigo estudiando plantas, ahora me estoy enfocando más en enfermedades neurodegenerativas y cómo mecanismos moleculares pueden ayudar a curarlas, y especialmente en plantas, porque las plantas, a diferencia de los humanos, están expuestas a estreses y a calor, al invierno, al frío, a sequía, y todos estos procesos producen agregación de proteínas. Entonces, después de este doctorado, me decidí venir a hacer un postdoc a Alemania en el mismo tema, en agregados de proteínas. Bueno, y como científico, es importante pues comunicar estos resultados que les digo, y una de las formas más fáciles que hay de hacerlo ahora mismo es a través de las redes sociales. Y bueno, es una herramienta muy útil, como saben, pero también hay mucha desinformación y, y a veces es difícil que se tome en cuenta a los científicos durante, por ejemplo, esta pandemia, que se tome en serio. Hay muchísima información falsa circulando. Y este es un gráfico que le quería mostrar comparando, por ejemplo, los seguidores que tiene los científicos más populares en redes sociales. En este caso en Instagram, como Neil deGrasse Tyson, que tiene 4 millones, Bill Nye, que tiene 4.6, y la página de divulgación científica de Fucking Love Science, que tiene 25 millones, por ejemplo, pero nada se compara con artistas o con cantantes que tienen muchísimos millones de seguidores. Entonces creo que los científicos tenemos que pues también participar en redes sociales para contribuir un poco con el flujo de información en el Internet, y tratar de compartir información falsa que a veces se promueve en estas plataformas. Sé que es un trabajo difícil y que lleva tiempo, pero es importante que como científicos lo hagamos, y necesitamos más science influencers, por decirlo así, más gente que esté contribuyendo a poner información fiable y verificable en redes sociales. Pero para esto no hay que ser creativos y hay que hacerlo de la mejor forma para que llegue digerida a las audiencias público, por ejemplo, al target. Yo ahora estoy contribuyendo con Sketching Science, pero yo, por ejemplo, no tengo millones de seguidores, pero tenemos 360,000 en Instagram, y bueno, en total como 400,000, un poquito más en todas las plataformas. Lo que yo hice para traer a la gente a seguir la página y tratar de comunicar la ciencia de una forma sencilla y divertida fue usar memes.
Entonces, en Sketching Science lo que hago es mezclar ciencia, arte y referencias de la cultura popular, que son los memes, emojis, usar ejemplos de programas de televisión, por ejemplo, en este caso Stranger Things, y para aprender un poco de las abreviaturas de los aminoácidos, usando los memes que veo en internet. Y, y bueno, por ejemplo, aquí también estoy usando el meme de Drake y otros memes que se han visto por internet, pero con contenido científico. Entonces, de esta forma, atraes tanto a científicos que están interesados en ciencia y a gente que no es científica, pero que se siente identificada con el meme y bueno, va a investigar un poquito más y por qué está Drake rechazando cómo eran las frutas o la zanahoria antes de ser domesticadas, por ejemplo. Entonces, es llamar un poquito la atención utilizando estos elementos de internet para atraer espectadores. Bueno, estas son las redes sociales, son los números actuales que tenemos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Y como les dije, yo lo que pretendo hacer es hacer la ciencia viral en internet. Porque de hecho la palabra meme la acuñó un biólogo que es Richard Dawkins, que los describió como elementos que son capaces de replicarse y de preservarse en el tiempo. Entonces, esta capacidad de replicarse y de preservarse no es solo de los genes, y también es de la cultura. Digamos que también que la cultura tiene sus propios genes, entonces se pueden replicar ideas, tendencias, canciones, imágenes, y se pueden preservar en el tiempo. Entonces los memes, digamos que se reproducen como virus e infectan la mente de alguien más y después se van replicando en otras mentes, en otros pensamientos. Entonces digamos que las imágenes van evolucionando y se van preservando en internet. Y bueno, Dawkins sugirió que estos memes es una forma de analizar nuestra cultura y bueno, se dieron a conocer por el internet. Por ejemplo, los que hacen muy buena comunicación científica, que seguro muchos de ustedes conocen, son la gente de Pictoline, que hace este tipo de infografías para explicar cualquier tipo de tema, no solo científico, político, cultural, de deportes, de todo. Entonces, esta es una forma muy visual de explicar conceptos. Y como les dije, los memes evolucionan, pero casi no tenemos memes de ciencia, que es una forma pues bonita de atraer a gente a que se interese en la ciencia. Y por ejemplo, tenemos este de cómo hacer sushi, que te muestra por los pasos cómo son los ingredientes que necesitas, cuál es el proceso que tienes que seguir. Y al final se ve que falla y que no pudo hacer sushi. Entonces a mí, yo vi este meme y dije, ay, yo podría hacer algo con lo que yo experimento en el laboratorio, que es como cocinar básicamente. Estar en el laboratorio es seguir una receta, seguir un método, un protocolo y tener un resultado. Y a veces el resultado nunca es lo que esperas. Entonces, una técnica que usamos mucho en el laboratorio de biología molecular es la PCR. Entonces es igual, conseguir los ingredientes, preparar mezclas, hacer el protocolo y después ver tu resultado. Y a veces el resultado no es lo que esperamos. Bueno, y como les dije, hay mucha información falsa en Internet. Por ejemplo, la desventaja de redes sociales es que se prolifera la pseudociencia, el escepticismo y muchas teorías de conspiración, especialmente ahora que estamos viendo la pandemia del coronavirus. Y nosotros como científicos y como usuarios activos de las redes sociales tenemos que contribuir al flujo de información, pero que sea información confiable, verificable y citable. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos de que yo he encontrado en redes sociales, en mi propio timeline de Facebook, que mis amigos o la gente que yo conozco comparten, que por ejemplo ponen que las vacunas causan autismo, que la fruta más cara que existe quita la anemia en 2 días, destruye el cáncer y regula diabetes. Probablemente también sugerirán que cura el coronavirus, el COVID. También otra noticia que hice un sacerdote que pasó 20 años estudiando el aloe vera y dice que es el remedio para el cáncer. Entonces, todo este tipo de información se está compartiendo en redes y creo que los científicos no estamos haciendo lo suficiente o deberíamos de hacer más para evitar que este tipo de noticias pues no se propaguen tanto o nosotros contribuir con la información que es confiable y verificable. Aparte de hacer los memes de ciencia para, para mostrar para mostrar al público algunos procesos científicos y algunos descubrimientos, lo que se me ocurrió fue tratar de combatir estas noticias falsas
con un nuevo concepto de comunicación científica que se llama el Journal of Sketching Science, que la intención tiene de subir contenido que sea visualizado, que se lea y que se comparta. Entonces, de esta forma vamos a compartir información confiable y la queremos hacer viral en redes sociales. Y el lema es visualizar, leer y compartir. Como pasa con cualquier noticia falsa, aunque no mucha gente lee las noticias falsas y solo comparte los encabezados. Entonces, esta es la propuesta que tengo yo para compartirla, para combatir la información falsa y contribuir con información verificable y de científicos para el público en general. El Journal of Sketching Science la pueden encontrar en esta página web, journal.sketchingscience.org. Y esta trata de imitar a las revistas científicas, pero por supuesto que no trata de reemplazarlas. Es una extensión también de la página de Facebook, del Instagram, de Twitter. Y el objetivo principal es compartir información científica en una forma accesible y de una forma entretenida y divertida para la gente, para que la gente dé clic a estas infografías y lea un poco más sobre ciencia, sobre descubrimientos de los científicos. Entonces, esto funciona que tú publicas una imagen cover o una infografía y con un link que va a llevarte a un texto claro y sencillo de explicar. Y este texto está en la plataforma colaborativa de Autorea, que es como un Google Docs para científicos, donde puedes meter tus citas y puedes meter imágenes interactivas, links, videos y muchos otros recursos que pueden ser importantes para el texto, para apoyarlo. Y este journal está abierto para que cualquiera pueda escribir o pueda contribuir. Es gratis y se puede acceder desde dispositivos móviles, que eso es importante. Entonces este fue el flyer que diseñé para darlo a conocer, que el objetivo es dar a conocer diferentes temas de ciencias, todo visualmente a través de, le llamo yo los Sketching Science Papers. ¿Y qué es un Sketching Science Papers? Es un contenido digerido, ilustrado, divertido, con referencias. Y lo importante es que está escrito por científicos y va dirigido para todo público. Están soportados por esta plataforma de escritura que se llama Autorea. Y como les dije hace unos momentos, tú ves la imagen cover o la infografía y tienes el link al paper directamente en el timeline de las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Después el objetivo es que la gente vea la imagen, le parezca atractiva y diga, uy, le voy a dar clic, lo leas y después lo compartas. Esa es la idea para llevar ciencia para todas las personas en redes sociales. Entonces, este es un ejemplo de un artículo que tengo, por ejemplo, es de cómo extraer tu DNA con productos caseros que puedes encontrar en tu casa y hacerlo fácilmente. Y lo que hice es publicar en Facebook una infografía con elementos visuales atractivos. Entonces, como pueden ver, aquí está el meme de Salvae, que mucha gente lo reconoce y se le va a hacer gracioso y va a decir, ah, mira, pusieron este meme, llamas la atención. Y la idea es que al llamar la atención, la gente vaya y dé clic al link y lea el paper. Entonces esto se va a subir en Facebook o en Twitter, por ejemplo. Y después la intención es monitorear cuánta gente compartió, cuánta gente dio likes, cuánta gente leyó, cuántas reacciones hubo, likes, me encanta, me divierte, lo que sea. Y yo como tengo acceso a todos esos datos y, por ejemplo, al autor de este artículo, bueno, en este caso que soy yo le puedo enviar, mira, lo vieron 11,000 personas en Twitter, 700 personas interactuaron con este contenido, lo leyeron tantas, se compartió tantas veces, ganaste nuevos followers y bueno, también se compartiría por Instagram, en este caso fue el ejemplo de Facebook y Twitter, pero en este caso también se puede compartir por Instagram. En Instagram también la idea es colocar la imagen, la infografía que te lleva el artículo en el timeline normal y también por Insta Stories. Entonces ponerlo en Insta Stories con un link cuando haces swipe up que te lleve directo al artículo. Y importante, taggear a los autores del estudio o del artículo. Por ejemplo, aquí tengo
que las ilustraciones la hizo Miriam y el texto lo hizo mi colaboradora, que es una editora también que está en la Universidad de Lancaster, aquí en el Reino Unido. Entonces, de esta forma, tú lees el artículo, ves quién lo hizo y puedes, por ejemplo, darle clic a los tags de los autores y directamente ir a preguntarles, oye, tengo una duda de tu artículo. ¿Por qué, no sé, por qué lo hiciste de esta forma? No me quedó claro esto. Entonces, esto es una forma buena de interactuar directamente con el científico que escribió el Sketching Science Paper. También igualmente en Instagram puedo tener los datos de estadísticas de cuánta gente lo vio, cuánta gente lo leyó. También los científicos de esta forma, cuando la gente ve su hashtag, su name tag, la gente le da clic y lo sigue. Entonces es una forma también de los científicos ganar seguidores de internet a través de estos artículos. Y bueno, cuando tú das clic al link, al artículo, esto es lo que vas a ver en tu celular, que es donde más se consume la información, más ahora que en la computadora. Y lo que vas a ver vas a ver el título del artículo, que tiene que ser un título sencillo para todo público, los autores que contribuyeron tanto para la escritura, la edición o la ilustración. Después ya viene el texto, viene con las imágenes, con las infografías, que por ejemplo aquí el uso de memes es evidente, que aquí se está explicando el reloj biológico y jet lag. Después viene una parte de contribuciones que se dice que esta autora editó el texto, que lo escribió, te dice en qué universidad está, si es estudiante de doctorado, si es postdoc, si es estudiante de máster, te da acceso a sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Esto es importante, que por si tú tienes una duda o quieres contactar con el científico, tú das clic a estos links y contactas directamente por su Facebook, por su Twitter. Y aparte de las contribuciones, otra cosa que es muy importante, que casi nunca vemos en noticias o en información compartida por internet, son las referencias. Entonces la idea de escribir estos artículos es ponerles referencias con los links. Entonces aquí puedes tener links a papers, links a notas científicas, links a libros, a revistas, a lo que sea. Y entonces la gente puede verificar que la información realmente es confiable y traquearla. Estos ahora son algunos ejemplos de colaboraciones con artistas. Algunos científicos también son ilustradores, artistas que no tienen nada que ver con ciencia, pero que les gusta cooperar. Entonces a esto yo le llamo contenido no patrocinado, porque estos son como invitaciones a científicos o a artistas a que contribuyan con su trabajo y que lo publiquen en este journal. En este caso publiqué este artículo con Anabel Romero, que es científica e ilustradora también, que también mostró aquí un poco de cristalografía de rayos X y creo electromicroscopía. Otra colaboración con una science influencer que hace bastante comunicación científica por Instagram y por Twitter, que es Samantha Yamin. Ella me ayudó a editar este artículo. También otra científica e ilustradora que es Miriam Rivera. Escribimos un poco sobre qué es la gripa, si es un virus o de resistencia a antibióticos, y en conjunto con Laura Nelson, que es mi colaboradora, que es la editora de los artículos, que ella habla inglés súper bien y bueno, es de allá, entonces ella se encarga de editar. Además tiene un blog, entonces tiene bastante experiencia en escritura y comunicación científica. Más ejemplos de colaboraciones. Entonces, estos son colaboraciones, pero también la idea es hacer esto un negocio, bueno, que ha resultado por hacerlo un negocio, que sería, tú como científico quieres dar a conocer tu trabajo, entonces tú puedes acceder a este servicio y publicar un Sketching Science Paper para aumentar el impacto de tu trabajo y para darlo a conocer a todo público. Entonces, cualquier investigador está invitado a publicar su trabajo en este journal, y lo hacemos de diferentes maneras, de 4 diferentes maneras. Bueno, ya publicar un artículo científico es bastante complejo porque tienes que leer para planear tus experimentos, tienes que hacer experimentos y tener resultados, tienes que escribir el manuscrito, después viene todo el proceso editorial, que lo mandas a una revista, que
lo rechazan, lo vuelves a mandar a otra revista, lo vuelven a rechazar, después lo mandas a una tercera revista, ahora viene la revisión. Entonces es un proceso muy largo para publicar un artículo y a veces no tiene la relevancia o no tiene el impacto necesario pues en el mundo para van a conocer lo que hiciste, lo que descubriste. Entonces aquí hago como manera de broma de que solo tu mamá lo va a leer y lo va a poner en el refri. Entonces lo que yo pretendo hacer con esto es dar a conocer estos resultados científicos, estos descubrimientos por medio de redes sociales. Porque si no das a conocer tu trabajo por redes sociales vas a tener un poco de impacto, todo el flujo de información se está dando por ahí. Entonces con los Sketch in Science Papers, la idea es escribir este resumen no técnico, apto para todo público, con un resumen de tus descubrimientos, y después lo vamos a dar a conocer por redes sociales. Y bueno, hay que viralizar el contenido, hay que obtener likes, shares, retweets, y tendrás más impresiones en redes sociales, tendrás más gente va a leer tu artículo y por ende vas a tener más citas. Entonces este es un servicio pensado para los científicos que quieren dar a conocer su trabajo. Entonces, como les dije, hay 4 tipos de artículos que tratamos de compartir. Uno es Sketch My Paper, Sketch My Lab, Sketch My Research Center Institute y My Research. Básicamente todos tratan de, por ejemplo, Sketch My Paper, tú publicas un paper y quieres dar a conocer los resultados, es básicamente eso. Sketch My Lab, básicamente tú tienes una línea de investigación en un lab donde tienes varios trabajos acumulados durante varios años, varias publicaciones, entonces tú vas a dar a conocer toda tu línea de investigación de forma sencilla para el público. También así atraes lectores a tus papers y también puedes atraer gente que quiera trabajar en tu laboratorio. También un servicio más para centros de investigación, un centro de investigación de, por ejemplo, de neurología, todo lo que se hace, hacer un resumen. Y bueno, y Sketch My Research, que es algo más general, que cualquier cosa relacionada con investigación, cualquier tema. Entonces estos artículos van a estar escritos por estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, postdocs, jefes, encargados de comunicación en institutos, gente especializada, y está siendo ilustrada por mí, básicamente, o por artistas también invitados que tienen experiencia en ilustración. Básicamente este es el esquema de cómo se hace. Eliges el tipo de paper que quieres publicar, creas una cuenta, nos contactas, creas una cuenta en Autorea. Tienes una plataforma de escritura colaborativa donde se agregan a todos los autores del paper, que pueden ser los estudiantes de doctorado, los másters, editores, ilustradores. Después hay un proceso de ilustración, por ejemplo, la gente, los científicos me mandan esta imagen y esta imagen se va a transformar en algo más visual y más digerible para el público, como pueden ver aquí, el cambio. O me mandan sus dibujos de cómo quieren explicar cómo es que una alga fija CO2. Entonces me mandan sus dibujos hechos a manos y después los transformamos para que sean visualmente más atractivos y en versión digital, en este caso. Aquí hay otro ejemplo de las imágenes que a veces salen en los papers que no son muy visuales. Tratamos de transformarlas y hacerlas más llamativas. Después ya viene el proceso de revisión, edición y se publica el artículo. Y bueno, lo que les decía de hacerlo viral mediante redes sociales, por Facebook, por Instagram y por Twitter. Y la idea es que la gente lo visualice, lo lea y lo comparta y así se haga viral el contenido y generar impacto. Después, el autor o los autores del paper van a recibir las estadísticas. ¿Cuántas veces vieron la infografía? ¿Cuántos clics le dieron al link con la información cuando la gente leyó? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos retweets? Y entonces así es una forma de medir tu impacto y cuánta gente se está enterando de lo que estás haciendo como científico. Bueno, este proyecto no es el único proyecto que está en redes sociales en cuanto a comunicación científica mediante ilustraciones o mediante resúmenes cortos. Está, por ejemplo, eLife Digest, que es parte de la revista científica de eLife
y lo que hacen ellos es cuando publican un paper en esta revista, hacen un resumen no técnico y apto para todo público explicando los descubrimientos y a veces ponen algunas ilustraciones o algunas fotos. Entonces es un proyecto también similar al que yo estoy haciendo para comunicación científica, para outreaching. Y hay otra revista científica que se llama Frontiers for Young Minds. Entonces aquí invitan a los científicos para hablar de sus descubrimientos, para escribir acerca de ellos, pero lo tienen que hacer en un lenguaje que es accesible para gente joven, para niños, de hecho. Entonces, los niños directamente son los que dan feedback, son como los revisores. Entonces los niños tienen que ser los revisores y tienen que decir si entendieron el artículo o no y cómo lo mejorarían. Entonces es un proyecto también que considero que es bastante bueno para hacer comunicación científica, entonces lo pueden checar. Y aquí sí usan un montón de ilustraciones y usan lenguaje accesible para todo público. Bueno, y para la última parte nada más les quería dar consejos porque como científicos pues tenemos que ser visuales y tenemos que comunicar la ciencia de alguna forma que sea atractiva. Y yo les puedo dar algunos consejos para hacerlo de forma visual. Este es un ejemplo de cómo fue que empezaron mis ilustraciones a principios del 2006 y este mismo meme, digamos que evolucionó 2 años después en este meme del 2018. Entonces, como pueden ver, mis habilidades creo que mejoraron un poco en cuanto a edición, colores, distribución de los espacios. Entonces yo empecé haciendo esto como hobby y ahora ya tengo un poco más de experiencia haciendo ilustraciones, en cuanto tanto memes como covers para revistas científicas o las propias figuras de mis artículos, por ejemplo, que me gusta mucho invertir tiempo en ellas y hacerlas lo más perfectas posibles. Entonces esto es como una invitación para que si quieren comunicar ciencia de forma visual, haciendo ilustraciones, que se animen a hacerlo y que lo intenten. No importa que al principio no sean buenos, pero la práctica hace al maestro y ya se irá mejorando en esto. Estos son los software, los programas que uso yo para hacer las ilustraciones. Todo empezó con el iPad, con este programa que se llama Sketches. Ahora últimamente estoy usando Illustrator para iPad. Uso este programa que se llama Assembly, que también es para iPad. Y en la computadora también hago las ediciones finales. Uso Photoshop, Illustrator y Graphic, que este es para Mac. Entonces, bueno, los invito a que hagan uso de estos programas, que aprendan. Hay muchos tutoriales en internet. Yo no soy diseñador ni mucho menos, pero bueno, jugando un poco con los programas y viendo algunos tutoriales, se puede aprender a cómo usarlos y para la carrera científica, de hecho, es muy útil saber usar Photoshop en Illustrator. Pero también está la opción de estas plataformas, de estas páginas web para científicos que no se necesita experiencia en diseñar, que se las recomiendo ampliamente si quieren hacer una figura científica, una infografía. Hay versiones de paga y versión de prueba, pero bueno, con la versión de prueba pueden explorar bastante. Entonces lo que hacen estas dos plataformas, una es BioRender y la otra es Mindegraph, que es como un banco de imágenes de ciencia. Entonces tú, por ejemplo, pones célula y te salen un montón de imágenes de células, por ejemplo, y luego las pones aquí en esta parte y puedes ir formando la figura. Entonces estas dos plataformas son bastante útiles también para diseñar imágenes y para artículos, para comunicación científica, para resultados, para lab meetings, para reportes, para cualquier cosa que se requiera. Entonces échenle un ojo si les interesa esto del diseño de la ilustración científica. Y bueno, ya para terminar, me gustaría cerrar con esta frase de Einstein que dice que después de que cierto nivel técnico se alcanza, la ciencia y el arte, pues digamos que colaboran en estética, en plasticidad y forma, y que los grandes científicos son artistas también, como Ramón y Cajal, que básicamente era un artista dibujando sus resultados. Y nada más darles gracias por la atención. Aquí están mis contactos por si tienen alguna pregunta, alguna duda, mi email, sketchingscience@gmail.com, mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Instagram por si quieren contactarme por ahí, si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, lo que sea. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Ahora creo que vamos a tener una sesión de preguntas
y respuestas y resolvamos algunas dudas que tengan. Bueno, esta pregunta es un poco difícil de contestar porque depende mucho del trabajo y del proyecto. Y por supuesto, al principio me costaba más tiempo, ahora ya tengo un poco más de práctica. Pero digamos, para uno de los artículos ilustrados que les mostré de los Sketching Science Paper, diría que en promedio 4 horas, pero después viene el proceso de edición que la gente me dice, oye, modifica este color no me gusta tanto, sabes, todas estas cosas. Entonces, varía muchísimo, pero yo diría que tener un primer draft, 4 o 5 horas. Entonces sí es bastante time consuming, la verdad, pero bueno, se puede hacer. Listo, perdón. No pasa nada. 4 o 5 horas, pues sí es bastante tiempo. Eso sumándole el tiempo quizá de la inspiración, ¿no? Que como pues en cualquier trabajo, pues requieres que te empapes un poco de cuáles son los trending topics o cuáles son los memes populares en el momento, ¿no? Las Sí, tendencias, digamos. sí, de hecho me voy basando como con el meme que está de moda o sea, para atraer a lectores y cada vez que publico un artículo se puede ver qué meme estaba más o menos de moda. Entonces es la idea de usar estos elementos virales de memes para atraer a la gente a que lea los artículos y a que se viralice el contenido. Sí, fíjate que se dice fácil, pero por ejemplo la gente que genera contenidos, pues realmente le tiene que invertir bastante tiempo a esto. Y como mencionaste, pues hay ahorita la comparación que hiciste de un meme del 2006 con uno de ahora, me llama mucho la atención porque justo es un reflejo de cuántas cosas o cuántos elementos uno va adquiriendo o va tomando en cuenta con la experiencia para optimizar, digamos, la comunicación de una idea y hacerlo de manera efectiva. Eso me llama mucho la atención porque fíjate que justo creo que en ciencia es uno de los escenarios en los que eso menos se toma en cuenta. Si tú ves, por ejemplo, las grandes figuras, las figuras de los artículos más populares, o a lo mejor que tienen una investigación bastante robusta detrás, se presentan a veces de maneras tan malas que pasan desapercibidas y no fue un asunto de ingenio, no fue un asunto de diseño experimental, simplemente fue un asunto de que, pues para ese investigador en particular, nunca fue importante la manera en la que se presentan los resultados. Y eso lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Sí, eso es súper importante. De hecho, estas presentaciones de PowerPoint que algunas personas hacen con las autoformas de PowerPoint directamente que están ahí, el copy-paste de la figura ahí sin que no le quiten el fondo. O sea, esto le quita calidad a tu trabajo. Puedes tener resultados súper bonitos, pero cuando los muestras no lucen y no brillan. Entonces esto es importante la forma de representar los resultados y de hacer las figuras. De Sí, hecho, claro, o sea, casi usan Word Art. exactamente eso hay que cambiar un poquito y es importante tener formación en Data Visualization y en elementos de diseño, de cómo usar Illustrator y Photoshop y usar estas plataformas online que ahora también están bastante fáciles de usar y accesibles para todo. Y lo que comentas también en cuanto a este tema es, algunas revistas top como Nature tiene, por ejemplo, un departamento encargado del diseño de las figuras. Entonces ellos saben qué colores usar, la distribución, y eso está bastante bien, pero no todas las revistas cuentan con este departamento de diseño. Entonces, Claro. como científico es importante aprender y formarte en cómo comunicar datos mediante ilustraciones. Y es que aunque tengas esos colaboradores, los colaboradores en el área de diseño, no es tan fácil comunicarles siempre, sobre todo si no están en el área, comunicarles exactamente qué es lo que quieres mostrar. Por ejemplo, pongo el caso de en el 2016 hicimos unos cursos para la plataforma IDX y teníamos un equipo de ilustradores buenísimos, pero teníamos que hacer muchas reuniones larguísimas además para hacerles
ver que había ciertas imprecisiones en la manera en la que ellos dibujaban, por ejemplo, una proteína o un ribosoma. Entonces, pues sí nos llevó bastante tiempo, y pues es justamente porque pues no existe esa comunicación obligada, digamos, entre el ilustrador y el científico. Como dices, pues a veces lo que conviene es que el mismo científico le entre a esta parte de ilustración. Me Exacto. acuerdo que en ese tiempo bueno, no voy a dar datos, pero por ejemplo, el presupuesto que se le invirtió justamente a las animaciones, pues fue relativamente elevado. Y la gente preguntaba, ¿y por qué pagaron eso, no? Porque si, pues si es bien fácil, haz tu figura en PowerPoint y ya, ¿no? Y le pones una animación predeterminada, y pues no, para nada es lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, se nota, digamos, cuando hay profesionalismo en la parte de la comunicación visual. Sí, es importante lo que dices, que hay que invertir dinero en comunicación y en visualización, porque pues no cualquiera lo hace. De hecho, yo las colaboraciones que tengo son científicos ilustradores, porque como dices tú, es más fácil que ellos sepan representar y dibujar. Entonces, es más fácil que decirle a un diseñador que no tiene idea de ciencia que lo haga un diseñador científico, digamos. Entonces, bueno, ahí es donde yo invito a la gente a que se ponga a practicar, a ilustrar y a hacer sus propios diseños y aprender un poco a hacer esto para comunicar de forma mejor sus descubrimientos. Claro, y déjame hacer un comentario con respecto al Sketching Science Journal. Me parece una idea buenísima, o sea, como dices, hay a veces artículos que no tienen el impacto esperado porque solamente se quedan en la revista, ¿no? Y Ujú. tal vez las personas que están en la misma línea de investigación vean el artículo, lo revisen si les gusta y si no es un grupo competencia, porque ya ves que luego también hay grupos de investigación que compiten entre ellos y es regla no citarse. Sí, Entonces, pues son artículos que mueren en el olvido, ¿no? Y de alguna manera, pues las redes sociales efectivamente son la manera en la que se puede comunicar de manera efectiva la ciencia, porque los investigadores mismos están en redes sociales. Yo, por ejemplo, en Twitter y en Facebook sigo un montón de investigadores que todo el tiempo están dando aviso, por ejemplo, de qué es lo que está haciendo su laboratorio, actividades de comunicación, de divulgación, etcétera. Y eso es buenísimo, es un canal de comunicación que si se aprovecha bien, pues puede hacer llegar a la ciencia al público en general, que al final es el objetivo. Creo que muchas de las cosas que pasan malas en ciencia es justamente porque los científicos no nos hemos dado la tarea de comunicar de manera efectiva a la población qué es lo que estamos haciendo. Entonces de pronto te ven y piensan que tú diseñaste un virus en tu laboratorio o le quieres explicar de cuáles son los cuidados que deben de tener, por ejemplo, para no contagiarse en esta pandemia. Te toman de loco, y, o sea, no sé, hay claramente una falta de comunicación efectiva ahí entre el público en general y nosotros, y es justamente porque no le hemos invertido el tiempo necesario a esta parte de la comunicación. sí, sí, hay que tomar ventaja de las redes sociales y que cualquiera puede cooperar y puede poner ahí información fiable, sobre todo nosotros como científicos, así que hay que hacerlo. Y de la forma más digerible posible, pero también más efectiva y rigurosa también. Es importante. Sí, ya, Este, perfecto. bueno, sí, lo importante de esto también de la comunicación es que aunque se haga comunicación, los canales por los cuales se hace comunicación no tienen el mismo alcance que, por ejemplo, tú, ¿no? O sea, tú al mismo Ujú. tiempo puedes llegar a 300,000 personas y no, y no hay mucho problema en el sentido ya de comunicarlo, ¿no? Está todo Sí, el background de llegar a un producto que tienes que publicar. Eso sí lleva muchísimo tiempo, muchísimas horas y personas, pero ya la parte de publicar, pues lo has venido trabajando por años, ¿no? Entonces, los que se avientan a hacer comunicación de sus laboratorios, pues no tienen un canal así, ¿no? Lo hacen a través de los que tienen a la mano. Te quería preguntar, ¿tú alguna vez te has acercado en México a algún instituto para ofrecer este servicio? sí, de hecho sí estuve ofreciendo el servicio.
De hecho, estoy trabajando en conjunto con el Colegio de la Frontera Sur y de hecho ellos han hecho uso de este servicio. Si te metes al Journal of Education Sí, Science, ahí vas a ver varios artículos suyos publicados ahí. sí, Este lo digo es, porque sé que varias instituciones en México tienen ese departamento de comunicación de la ciencia y seguramente les gustaría colaborar contigo. Hablo de casos como el INMEGEN, ¿no? Que nos queda a Jorge y a mí bastante claro que tienen un departamento justamente para eso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, yo estoy abierto para las colaboraciones y todo, pero lo que he notado es que la gente no quiere gastar mucho en comunicación científica y que no es tan fácil justificar un dinero para hacer una infografía. Claro, Al menos en México es bastante burocracia y todo, pero creo que es importante. Y lo que yo estoy ofreciendo como servicio, también para que sea un modelo rentable de negocio, porque pues, o sea, involucra muchísimo tiempo y me gustaría tener un equipo de personas que me ayudaran, es que, o sea, se valore el trabajo, se pague bien y lo que nosotros ofrecemos es lo que tú dices, que ya tenemos una base sólida de seguidores. O sea, claro, si tú me contratas el servicio, yo te garantizo que, no sé, al menos 60,000 personas van a ver la infografía. claro. Sí, Entonces es otra ventaja que la gente no ve, que el impacto, o sea, es como un influencer que le dan marcas gratis, le dan cualquier producto y él lo muestra en sus redes sociales porque sabe que lo va a ver muchísima gente. Entonces, creo que también deberíamos explotar esta parte de sí. science influencers en redes sociales para dar a conocer algo. Es Y algo obviamente pues hay que pagarlo. es algo que hemos tratado de hacer Jorge y yo también, pero pues no sé, o sea, a lo mejor nuestros alcances son más o menos como los tuyos, entre todas nuestras páginas tendríamos más o menos los mismos seguidores, pero entre todas, ¿no? Tú lo tienes concentrado, eso es muy bueno, pero sí es muy difícil. Yo quería preguntarte, ¿este proyecto surgió con la idea de monetizarlo algún día o surgió solo como pues como una idea de estudiante de divulgación de la Surgió primero como un hobby, eso sobre todo, eso fue para divertirme, para tomar apuntes en las meetings. Y después surgió como una idea de negocio porque hubo un tiempo que yo estaba sin trabajo entre el doctorado y el postdoc. Claro. Entonces yo decidí explotar esto durante el tiempo libre y dedicarme a eso. Y fue casi como un año Ujú. y bueno, y publiqué bastantes artículos, hacía memes para empresas de biotecnología Sí, bastante conocidas. Entonces pues, es una idea de negocio que es bastante explotable. Lo que pasa que ahora estoy limitado con el postdoc, que no se puede pues hacer investigación o es más claro. difícil para manejar esto. Claro, pero Entonces la idea, cuántos años después surgió, cuántos años después del hobby surgió la idea del negocio? a ver, nació como en marzo del 2016 y empecé a explotarlo como negocio en 2018. O Sí, sea, perdón que lo pasaron dos pregunte, años. perdón que lo Sí, pregunte, pero es que Jorge y yo también pues, tratamos de impulsar este emprendedurismo entre las personas, ¿no? O sea, sí, no es una crítica, es no, algo no, no, bueno. para nada, no. Pasaron Sí, 2 años. 2 años, Y 2 años, sí, pero eso estuvo bien porque ya tenía la base fuerte de seguidores y es lo que les importa a las empresas, por ejemplo. O sea, claro. que su producto se va a ver, que lo van a ver las personas. Sí, sobre todo porque tus alcances son internacionales al estar en inglés, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, y te iba a preguntar, ¿a ti te interesa eh, divulgar en México? O sea, tu, tu, tu alcance obviamente es internacional, pero ¿tienes algún proyecto enfocado en México? Sí, de hecho sí, pero está poco trabajado por lo mismo, por la falta de tiempo, Claro, pero tengo las páginas creadas y todo y se llama Soy Científico. Así sí, es la plataforma que no solo va a estar enfocada a México, pero va a estar enfocada a divulgación en español, que eso es claro. importante y me gustaría hacerlo. Pero sí Sí, está parado este proyecto. sí, porque Pero alguna sí. vez yo he llegado a ver tus memes, Jorge y yo, pues también ponemos memes en todos lados, ¿no? Memes de ciencia sí Ujú. hay, muchísimos millones, pero no hay bien hechos como los tuyos, muchos, ¿no? Entonces, y pues sí, como comentaba, los memes, pues desde Dawkins, que
desde Dawkins que propuso esta idea de meme como una idea de, de un replicador, ¿no? Así como los genes, de su idea del gen egoísta, que los genes eran un replicador, él propuso la palabra meme, ¿no? Los memes como un replicador pero social, ¿no? Eso es muy bueno. Eh, Sí, Ahora, bueno, regresando un poco a lo de las páginas, podríamos nosotros también echarte una mano con eso porque pues en México nosotros estamos mejor posicionados y sin problema lo haríamos. Eh, Te iba a preguntar, ¿cuántas personas son ya el grupo total, el core de Sketching Science? pues mira, principalmente soy yo que hago la mayor parte del trabajo y para la edición de los artículos está esta editora que se llama Lauren y el resto son colaboraciones, son invitaciones a científicos o a ilustradores o Sí, algunos conocidos míos también. Y, y bueno, en este caso, cuando son colaboradores son artistas científicos, que son diseñadores y científicos a la vez, que es lo que claro. comentaba con Jorge, que tienen experiencia. Pero sí, básicamente el core soy yo y Lauren, que es lo que me gustaría hacer crecer el equipo y hacerlo un tipo Claro. como Pictoline, que Sí, ellos sí, son un equipo de diseñadores y que bueno, son bastante personas, tienen estrategias, tienen todo bastante bien organizado. Entonces, es una empresa como tal. Y bueno, me gustaría tener algún tipo de financiamiento en algún momento para esto hacerlo crecer y contratar a más personas y diseñadores con el perfil científico ilustrador, que creo que es bastante importante. y tu comunidad, o sea, el core son dos, tres, Sí, sí, y sí, ya la dos, tres. comunidad de colaboradores, ¿cuántos serán? ¿Como unos 10? No tengo el dato exacto, pero yo creo que sí son más de 10 colaboradores que he ido hablando con ellos y hemos hecho algunas cosas juntos, sí. Claro, está muy chido. Es interesante ver cómo 10 personas pueden tener un alcance pues muy, muy grande, ¿no? En esto. Es interesante también la idea de ver cómo el concepto de ilustración científica va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno se Sí. imagina un ilustrador científico como Darwin, ¿no? Perdón, más bien como Wallace, que va Ujú. dibujando todos sus bichitos, pero ahora la ilustración científica va para otro lado, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que sea el futuro de la ilustración científica? ¿Crees que se vaya más hacia esta parte, hacia algo parecido a lo que tú haces en ilustración? Pues creo que sí, fíjate que hace poco salió un artículo en una revista científica que se titula así como El resurgimiento de la ilustración científica, porque en los últimos años estamos acostumbrados a las imágenes digitales, o sea, lo que dices tú, un Claro, bichito que se acaba de caracterizar, le toman la foto y lo suben directamente al paper o para darlo a conocer. Pero a veces hay que simplificar este bichito para que se vea más ilustrativo y para que estén más claras las partes, ¿sabes? Como esta tiene esta patita, esta coraza, este caparazón, la cabeza es así. Entonces creo que se ha perdido un poco con la imagen, con las fotografías, esta parte de la ilustración que es bastante útil para claro, dar, dar a conocer conceptos o estructuras bastante complejas. Te da juego hacer ilustración de mostrar solo la mitad del bicho y por adentro con un corte diagonal, pero que te lo imaginas, ¿sabes? claro, Son, es información que se pierde a veces en una foto. Y es lo que en los últimos años se estaba haciendo, que tú subes la foto de la célula, del bicho, de la montaña, de lo que sea. Entonces a veces creo que sí es necesario para cuestión de estética y de simplicidad pasar esta información a una imagen más sencilla. Entonces claro, yo creo sí, que sí va a ir por esta dirección. Y claro. estética, porque la estética importa mucho. Una foto de un bicho en un background, claro, no sé, café que no resalta, pues lo ves mejor en una ilustración. Claro, tú ya como postdoc y como futuro investigador, ¿crees, eh, ¿crees meter esto como una línea de conocimiento nueva dentro de tu investigación? O sea, ¿crees tú reportar este tipo de cosas? ¿Crees tú impulsar este tipo de cosas? Pues sí me gustaría impulsarlo, sí, sí, comunicación científica sobre todo y visualización.
porque es importante y hay que replicarlo e invitar a más gente que lo haga. Entonces, bueno, con el ejemplo puedes hacer que más gente lo haga. Sí, sí, sí. Entonces, sí hay que hacerlo. Perfecto. George. Sí, pues o sea, fíjate que la simplificación, lo que hablabas ahorita, es algo súper importante. Aún los científicos, cuando leemos artículos de nuestra línea de investigación, nos da a veces flojera ver la cantidad de información que tratan de poner en una sola figura, porque el journal acepta 5 figuras máximo y entonces tratan de meter en cada una 10 incisos, y eso Sí. es terriblemente tedioso, es incómodo, y bueno, obviamente no es el canal para llegar al público en general, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta muchísimo la simplicidad y la estética que has manejado, la imagen que has manejado con Sketch in Science, por esa razón, porque son memes correctos, o sea, son precisos en su contenido, pero además tienen una manera muy simple de comunicar las ideas que puede entonces permear a otros públicos que no necesariamente sean de ciencia. Yo estaba viendo quién compartió esta charla y son personas a veces que no necesariamente, son aficionados, les gusta la ciencia, pero no necesariamente son científicos. Entonces, pues creo que es una buena manera de llegar a públicos pues que no llegaríamos con artículos científicos. O sea, creo que eso es muy bueno, porque a veces, yo lo he notado con algunos compañeros, hacen sus pósters, se esmeran un montón y nadie los ve, ¿no? Claro. Y eso es muy triste, ¿no? Pero Sí, bueno, a lo mejor si compartieran en redes sociales una infografía o un meme incluso, pues de pronto tiene un alcance importante. Obviamente no cumplen el mismo rol, pero pues no son excluyentes. A lo mejor de pronto puedo hacer una infografía de mi póster y eso pues ayudará a que eso tenga mayor alcance. sí, sí. Claro. Tiene razón. Y en cuanto a lo que comentas, hay gente que no es científica y muchas veces entra a la página Sketching Science y pregunta por el meme. Oye, no entiendo por qué el meme, ¿me lo explica alguien? Y hay un montón de comentarios donde le explican, mira, porque estos son los aminoácidos, no sé qué, esto es una centrífuga que sirve para el laboratorio. O sea, la gente va retroalimentando y la gente va aprendiendo entre ellas. Entonces, creo que genera discusión. Un meme que no entiendes, tú te pones a buscar, ¿cuál es el significado del meme tal? Entonces, eso está bueno porque levantas interés y curiosidad. Y es lo que he notado que pasa bastante en los comentarios de algunos memes, porque no todos son científicos, pero quieren saber qué, por qué la gente se ríe, por qué lo comparten. Dicen, Sí. mira, y ya aprenden algo nuevo con un meme. Hace un tiempo había una idea surgió también un meme que decía que, ¿qué tal que publicabas tu artículo en TV y Novelas y pum, te hacías viral, ¿no? O tu trabajo iba a ser 100 veces citado. Entonces, esto que estás haciendo es básicamente poner en TV y Novelas la ciencia, ¿no? Porque es Exacto, un sí, medio muy general, muy amplio y está muy chido. Yo de verdad, pues estoy muy, muy contento con eso y te felicito por esta nueva idea de ilustración científica. Eh, y pues también por la gracias. parte de encontrar cómo monetizar estos conocimientos científicos, que es algo que a muchos les cuesta bastante trabajo, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado a eso también. Y pues ya después, cuando Jorge y yo vamos a estar hablando de esta parte de emprendedurismo a los que les interese y seguramente nos gustaría invitarte en esta parte, ¿no? De emprender o no en la ciencia. Sí, claro, yo puestísimo. Ya me avisan y me uno. Claro. Sí, sí, pero es verdad que es difícil el financiamiento, pero lo que he visto acá en Europa es que ya se están destinando ciertos recursos Sí, específicamente designados para comunicación científica. Entonces, eso está bueno. Entonces, he visto varios proyectos de colaboración entre artistas y científicos porque ya hay cierto dinero que va para eso. claro. Creo que eso lo tenemos que hacer en Latinoamérica, en México, pues para dar a conocer estos descubrimientos, para también que la gente sepa en qué se va el dinero de sus impuestos en investigación, qué se descubrió en México, qué se hizo. Entonces Claro. espero que
que sea fácil monetizar también en algún momento temas de ciencia y sí, ese emprendedurismo objetivo que en México. mencionas de que la gente conozca en qué se gastaran sus impuestos es buenísimo, porque a nosotros nos acusan de que vivimos del erario. Si supieran todo lo que se padece pues, en la investigación. Pero bueno, es muy bueno que ya estés trabajando en eso, que haya personas trabajando en eso. Y fíjate que justo con la pandemia se dejó ver la necesidad que había de figuras que exclusivamente se dedicaran a comunicar ciencia. Las fake news se propagaron así durísimo y de hecho hasta el CONACYT sacó una convocatoria para comunicar ciencia, pero bueno, fue así como de, pues abre esta semana y cierra la siguiente. Cierra la anterior, Eso debería estar abierto continuamente. claro. Sí, Sí, pero es patadas de ahogado. Sí, Sí. sí, pero pues sí, ojalá Sketching Science también nos comparta algo de COVID-19 y, y lo divulguemos por ahí. Sí, sí, también estamos abiertos a colaboración. Si quieren, ahí podemos hacer algún articulito de divulgación de su trabajo, de lo que hacen, Perfecto, y sí, lo publicamos. sí, 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 sin duda. buenísimo. Algún Buenísimo, meme por pues, ahí. Sí, pues sí, bueno, muchas gracias Ernesto, otra vez. No, de nada, Eh, gracias por invitarme. qué bueno que pudiste, porque entiendo que allá ya es relativamente tarde, ¿no? Sí, las 8:14. Está bien. Está temprano, todavía hay sol. claro. Bueno, pues muchas gracias. Esto queda ahí grabado en la página, en la fanpage de Open Lab. Pues gracias Ernesto, qué gusto platicar contigo otra vez después de tantos años. De hecho no recuerdo Igualmente, cuándo pues fue la aquí última vez que seguimos nos en vimos. contacto. Claro que sí. Y cualquier duda te la hacemos llegar. Y bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia también, a toda la banda que se aventó de inicio a fin la transmisión, que compartieron. Ya saben, ahora hay un journal en el que es más fácil publicar. Va al CV. Más impacto que Sciencinator, tipo TV Notas. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, ¿no? Pues ahí está la invitación abierta. También está la invitación abierta a dar webinars. Si quieren platicar o compartir algo en particular, pues pueden comunicarse con nosotros vía inbox ahí en la fanpage de Open Lab. Y pues bueno, sin más que decir y agregar, pues nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, Neto. Saludos hasta Alemania. Saludos a Bye, México gracias. por allá. Cuídense, no salgan. Bye. Chao. Bye.